Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Castro Colina, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú. Voy a hacer una pequeña presentación sobre el patrimonio para la asignatura Derecho Civil de Bienes. Sobre el patrimonio. El patrimonio, la palabra viene del latín patri, que significa padre, y monium, de recibido, que significa lo recibido por línea paterna, así como se habla de la herencia, tiene su origen en el derecho romano. Su significado hace mención al conjunto de bienes que pertenecen a una persona, ya sea natural o jurídica, y la noción suele utilizarse para nombrar lo que es susceptible de estimación económica, aunque también puede usarse de manera cultural y simbólica, cuando se habla de patrimonio cultural de la humanidad, como de la UNESCO, por ejemplo. Y en el ámbito legal lo podemos definir como el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona que tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria y cuya relación jurídica están constituidas por deberes y derechos. Es decir, que esas personas tienen unas obligaciones con sus bienes. Elementos del patrimonio. Los elementos del patrimonio es el capital, el activo y el pasivo. El patrimonio neto, el capital, es el contable de una persona natural o jurídica, está formado por las diferencias entre el activo y el pasivo del que dispone. El activo es denominado en contabilidad el total de los recursos que dispone la empresa para llevar a cabo sus operaciones y representa todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio. Y en este caso, en lo personal, sería todos los bienes y derechos que tiene una persona. Y el pasivo son todas las obligaciones, cargas o gravámenes que pesen sobre los bienes de la persona natural o la jurídica. Existen dos teorías sobre el patrimonio, la teoría clásica del patrimonio o la teoría alemana del patrimonio de afectación. La teoría clásica del patrimonio tiene un origen subjetivista o personalista del patrimonio y se debe a los estudiadores Aubry y Rau en su Tratado de Derecho Civil, quienes elaboraron en base a los artículos del Código Napoleónico. Para Aubry y Rau, el patrimonio es el conjunto de las relaciones jurídicas de una persona valorables en dinero, consideradas como una universalidad jurídica, es decir, todo un conjunto, y ligadas entre sí para estar sujetas a la voluntad de una misma persona y en consecuencia comprenden por lo tanto, tienen un activo y tienen un pasivo también. Mientras que la teoría alemana o del patrimonio de afectación tiene un elemento objetivista del patrimonio conocido como la teoría del patrimonio objetivo. Es decir, tienen un origen en la doctrina romanista y pendencista alemana y sus principios exponentes son, sus principales exponentes son Alois von Brix y Ernst Beckler, quienes observaron que un criterio común que hacía considerar la universalidad era una finalidad común y por ello lo calificaron como un patrimonio de afectación, es decir, que estaba todo junto en un conjunto de patrimonio objetivo, sin vinculación con persona alguna. Esa afectación común basta para mantener unidos todos los elementos del patrimonio sin que sea necesaria la existencia de una persona de quienes todos ellos pertenezcan, de modo que al lado de los patrimonios con sujetos o personales, habría patrimonios sin sujetos, entre los cuales se suele citar la herencia adyacente, la herencia dejada, y lo que no se sabe la herencia dejada a los consecturios, es decir, los niños que no han nacido, a las fundaciones, a las asociaciones sin fines de lucro. Entonces, esos son los que, y eso es lo que dio también origen a las asociaciones civiles. Luego tenemos las clases de patrimonio. Tenemos el patrimonio personal, el que tiene toda una persona, los patrimonios especiales, los núcleos patrimoniales que no se mezclan o se confunden. Sí, en este caso serían, por ejemplo, los matrimonios que tienen cuentas en comunes y los patrimonios que no tienen titular o que se desconocen sus titulares. También existe el patrimonio separado, que es una herencia aceptada en beneficio de inventario, el hogar legalmente constituido y el patrimonio del fallido, del comerciante fallido. Luego tenemos en los casos del derecho venezolano, que son la herencia aceptada en beneficio del inventario, también pertenece al patrimonio separado, el hogar, el patrimonio del menor no emancipado, el patrimonio de la comunidad conyugal, el patrimonio del ausente, el patrimonio de la herencia yacente, el patrimonio del nascituro, que son los que no han nacido, y el patrimonio del comerciante fallido. Todo eso comprenden también los patrimonios de los derechos separados, como lo dije anteriormente. También en el caso del derecho venezolano existe el patrimonio colectivo, el patrimonio residual y el patrimonio autónomo. El patrimonio colectivo es necesario aclarar que estos no constituyen una categoría distinta a otro patrimonio, se atiende a su régimen jurídico y su característica es que la titularidad de los mismos corresponden a más de una persona, es decir, a un matrimonio, a una asociación, a una comunidad de bienes, a una asociación, a una fundación.
Existen varias personas. El patrimonio residual es aquel que el cual el titular del patrimonio afecta a algunos bienes y tiene un fin específico, un cometido especial y se confundiría con el patrimonio general o personal, cuando el titular no ha afectado a favor de los patrimonios separados y por lo tanto es el único indivisible. Y el patrimonio autónomo, alude a un patrimonio aparte, es decir, que está completamente separado y nuevo con un propio sujeto colectivo o cuando menos con finalidades propias. El sujeto también sobrevendrá y la ley organiza la conservación y la administración del patrimonio de los autónomos. Tenemos también que hablar de la responsabilidad patrimonial, es decir, con lo que las personas responden en caso de que tengan un patrimonio. Con la responsabilidad patrimonial está fundamentada en los artículos 1863 y 1864 del Código Civil. Y la responsabilidad patrimonial es como la circunstancia especial por la cual los acreedores tienen asegurado de que ellos van a recibir con la ayuda de la autoridad judicial el cumplimiento de la obligación que los deudores tienen con ellos. Y tienen dos principios sobre los que reposa la responsabilidad patrimonial: el principio de integridad del patrimonio y el principio de la responsabilidad ilimitada. El deudor debe tener la obligación de mantener su patrimonio en un nivel que no perjudique a los derechos de sus acreedores, es decir, que debe ser limitado, puesto que el deudor puede disponer libre y parcialmente de su patrimonio, mientras que se haya obligado a ser un deudor o varios deudores y no perjudique su derecho. Y los derechos de garantía aseguran al acreedor el cumplimiento de la obligación a través de la constitución de una garantía real o personal. La real concede al acreedor derecho de preferencia sobre el valor que adquiere como producto de la ejecución del bien dado. Garantía personal que afecta al activo del patrimonio del fiador y quien también responde con todos sus bienes habidos y por haber en caso de incumplimiento por parte del deudor, como deudor de la obligación afianzada. La prenda y la hipoteca. ¿Qué es la prenda? La prenda es el afecto fundamental de la prenda que confiere el acreedor, el caso del cumplimiento para resarcir el deudor al acreedor. Y el derecho de vender el bien entregado en garantía en subasta pública por intermedio de la autoridad judicial. Es decir, que la autoridad judicial se compromete por medio de la ley a satisfacer la necesidad del crédito que el deudor debe pagar al acreedor. Y la hipoteca igualmente, en ese aspecto son parecidos. El efecto que produce es el mismo, y en el caso de la prenda. Y en principio solo los inmuebles son susceptibles de hipoteca. ¿Y qué tienen en común la prenda y la hipoteca? Bueno, tienen en común que no atribuyen en dominio ni a un engoce el disfrute de la cosa de la que son objeto, sino solo la vinculan como garantía de un crédito. Es decir, si yo hipoteco un bien, una casa, esa casa que yo estoy porque los inmuebles son los únicos que son susceptibles de hipoteca. Entonces, esa garantía de esa casa que yo he hipotecado, esa casa es la garantía que yo voy a dar en caso de que no pague mi obligación al acreedor y se hace una posible venta en subasta pública. Bueno, esto es todo por hoy. Yo con esto doy por terminada esta pequeña presentación sobre el patrimonio. Muchas gracias.